Hola de nuevo, bienvenidos a la tercera teleconferencia del módulo de estructuras de datos. En esta teleconferencia vamos a iniciar el tema de estructuras de datos lineales, vamos a trabajar sobre pilas, sobre colas y antes de eso vamos a trabajar sobre listas, pilas y colas. Las tres son estructuras de datos lineales bastante importantes en estructuras de datos que nos permiten modelar cierto tipo de cosas. Vamos a estar estudiando detalladamente qué nos permite modelar, las operaciones que podemos tener con listas, pilas y colas, las posibles implementaciones que tenemos a nuestra disposición y lo que nos provee Java sobre estas estructuras de datos, sobre listas, sobre pilas y sobre colas. Lo primero que debemos introducir es el concepto de lista, que es un concepto fundamental que hemos trabajado de forma informal, de manera informal en las anteriores teleconferencias. En esta la vamos a formalizar. El tema está completamente descrito en las lecturas. Aquí vamos a hacer un poquitico de práctica, más teoría que práctica, y vamos a darle un poco de énfasis a lo que nos provee Java sobre estas estructuras de datos. Nuestra primera diapositiva se centra precisamente en la definición de lista. Una lista, formalmente hablando, es una secuencia ordenada de elementos finita. Secuencia finita, finita quiere decir que no hay una cantidad infinita de elementos, son contables. Y es una secuencia de elementos, guarda elementos y tiene un orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así sucesivamente hasta el último. Podemos ver en la diapositiva una lista genérica, una lista general, un ejemplo general. Tenemos el primer elemento de la lista, x sub 0, el segundo elemento de la lista, x sub 1, el tercer elemento de la lista, x sub 2, y así sucesivamente hasta el último elemento de la lista, que es x sub n-1. Vamos a iniciar la numeración siempre en 0. O sea, el primer elemento es el de la posición 0, el segundo elemento es el de la posición 1, el tercer elemento es el de la posición 2, y así sucesivamente. El último elemento es el de la posición n-1, donde n es el número de elementos de la lista, que se llama tamaño de la lista. Para trabajar en las lecturas y trabajar acá en las teleconferencias, todas las listas que vayamos a escribir las vamos a iniciar con un corchete angular y la vamos a terminar con un corchete angular, o sea, las vamos a poner entre dos corchetes angulares y el contenido de la lista va por dentro. El primer elemento va el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el último separados por comas. Esas listas nos representan un concepto bastante general, un concepto muy importante. Esas listas las tenemos por todo lado en la vida cotidiana. Tenemos la lista del mercado, la lista de alumnos de la clase, la lista de actividades que hacer, la lista de personas que van a una conferencia, la lista de objetos que hay en un recinto, etcétera. Listas hay por todo lado. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un centro comercial y compramos algo en una tienda, la factura que nos dan tiene una lista, la lista de los ítems que compramos. Esas listas nos sirven para almacenar elementos y para ordenarlos desde un elemento primero hasta un último elemento. Es una manera de guardar la información. Vamos a nuestra siguiente diapositiva, donde vamos a introducir un par de conceptos importantísimos en listas. El primer concepto es el concepto de tamaño y el segundo concepto es el de posición. El tamaño es el número de elementos que tiene la lista. Vemos abajo un ejemplo donde es la lista que tiene los elementos 5, 8, 10, 7, 2, 1 y por último el 9. En total vemos que hay 7 elementos. Entonces el tamaño de la lista sería precisamente ese, 7. Otro concepto distinto es el concepto de posición. Las posiciones en una lista comienzan desde 0 y terminan en el índice tamaño menos 1. Como el tamaño de la lista aquí es 7, terminarían en 7 menos 1, que es 6. Entonces las posiciones van desde 0 hasta 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la diapositiva podemos ver las posiciones en color azul. El elemento que está en la posición 0, en el ejemplo, es un 5. El elemento que está en la posición 1 es un 8. Y así sucesivamente, el elemento que está en la posición 6 es un 9.
cada elemento con su posición. También se le dice el índice de cada elemento. Índice o posición los vamos a manejar como sinónimos. El índice 3 o la posición 3. Continuamos entonces con posibles implementaciones que hay para listas. Porque estas listas tenemos que, en el lenguaje de programación Java y en el lenguaje de programación C, nos proveen implementaciones de listas y hay muchísimos sabores, muchísimas formas de implementar. En las lecturas trabajamos varias. Acá en la teleconferencia vamos a centrarnos justo en dos formas de implementar listas. La primera forma de implementar listas es con vectores o con arreglos. Vector y arreglo también lo vamos a utilizar como sinónimo. Entonces, imaginen ustedes un arreglo donde vamos a guardar los elementos de la lista. En pantalla tenemos el ejemplo de la implementación. En las lecturas, en el material y en todo el curso estamos manejando una versión de enseñanza de la estructura de datos codificada bajo el nombre VED ArrayList. Esa es la implementación que vamos a trabajar a lo largo de estas 2 semanas en términos de implementación con vectores. Java provee 2 implementaciones del lenguaje por medio de vectores. Una mediante la clase ArrayList y la segunda mediante la clase Vector. Ambas clases, tanto ArrayList como Vector, son implementaciones de listas por medio de vectores o arreglos. Ahora vamos a concentrarnos en qué consiste esta implementación. Entonces vemos en pantalla, en la diapositiva, que mediante arreglos una lista tiene 2 atributos. El primer atributo es el arreglo mismo y el segundo atributo es el tamaño de la lista, que vamos a abreviar con la letra N, N siendo el tamaño de la lista. Entonces vemos que en la implementación tenemos arreglo y tamaño. Ojo que el tamaño no es el tamaño del arreglo, sino el número de elementos que tiene la lista. El arreglo lo vamos a dividir en 2 porciones, 2 pedacitos, 2 mitades, no son mitades, son pedazos. La primera región consiste en las casillas que están ocupadas con los elementos de la lista. Vean ustedes en la diapositiva que en esta región sombreada de verde tenemos los elementos desde x sub 0 hasta x sub n-1, iniciando desde la posición 0 y terminando en la posición n-1. Entonces va x sub 0 en la posición 0, x sub 1 en la posición 1, x sub 2 en la posición 2 y así sucesivamente hasta x sub n-1 en la posición n-1. Esas son las casillas que están ocupadas en el vector. Delante de esas casillas, la segunda región, son casillas de reserva. Puede haber ninguna casilla de reserva o puede haber muchas casillas de reserva. Esas casillas de reserva están sombreadas de rojo y permiten que el arreglo pueda, que la lista pueda crecer sin necesidad de que el arreglo crezca. Voy a hacer una pequeña práctica en el tablero que nos va a mostrar por qué son tan importantes esas casillas de reserva para no tener que andar creando arreglos cada rato. Entonces vamos al tablero. Y vamos a suponer que tenemos una lista vacía. Esta de acá es la lista vacía. Y que tengo un arreglo inicialmente de tamaño 4. Ahí está, tamaño 4. Y mi lista vacía. Estas 4 posiciones son de reserva. Porque inicialmente, como la lista es vacía, el arreglo no puede tener ningún elemento porque no hay elementos que poner ahí. Ahora, digamos que a la lista le ponemos al final un 5. O sea que esta lista se me convierte en una lista que tiene un 5. Este 5 tenemos que guardarlo dentro del arreglo, porque es nuestra implementación. Entonces lo pongo aquí, en la posición 0. Y ya esta casilla no es de reserva, sino es una casilla llena, que tiene un elemento de la lista. Le voy a poner una L de llena.
Entonces tengo una casilla llena y 3 de reserva. Ahora supongamos que inserto al final de la lista un 3. Pongo aquí, borro. Entonces va un 5 y después del 5 pongo un 3. Ese 3 tiene que guardarse en el arreglo porque es nuestra implementación. Entonces, ¿dónde va a quedar? Aquí, ¿cierto? Y esta ya no quedaría siendo una posición de reserva, sino una posición llena. Perdón. Casilla está llena y esta casilla también llena. Tenemos 2 casillas llenas y 2 casillas de reserva. Ahora supongamos que al principio de la lista inserto un 2. O sea, no al final, sino al principio. Entonces me quedaría un 2, después un 5 y por último un 3, porque lo metí al principio. Este cambio se tiene que reflejar directamente en el arreglo, porque igualmente, como he dicho, siempre es nuestra implementación de listas, y esta implementación tiene que reflejar el contenido de la lista. Entonces, oh, diablos, tengo en la posición 0 un 5 y tengo en la posición 1 un 3. Tengo que colocar el 2 justo antes del 5, pero el arreglo comienza justo en la posición 0. Entonces yo no lo puedo meter aquí, porque el arreglo comienza en el 5. No lo puedo crecer hacia la izquierda. Entonces eso no nos queda, no nos deja, sino como posibilidad, correr el 5 y el 3 para abrirle un hueco al 2, colocar un 2 al principio y terminamos. Entonces quito el 5 y quito el 3, los muevo hacia la derecha. Tengo aquí mi arreglo, posición 0, posición 1, posición 2, el 5 lo corrí a la derecha, el 3 lo corrí a la derecha, y ahí sí me da espacio para colocar mi 2 justo en la posición 0. Y se vuelve una casilla llena. Entonces tengo ahora 3 casillas llenas y una casilla de reserva. Primera casilla llena en la posición 0, guarda un 2, la segunda en la posición 1 guarda un 5 y la tercera en la posición 2 guarda un 3. Ahora supongamos que al final de la lista colocamos un 8. Digo, listo, al final un 8. Ese 8 lo tenemos que guardar en el arreglo, en la última casilla de reserva que tenemos. Aquí va un 8. Y esta se vuelve casilla llena también. En la posición 3 quedó el 8. Vean ustedes que el arreglo ya está completamente lleno. Ya no hay casillas de reserva. Todas serían casillitas verdes, según la diapositiva que estábamos viendo. Ya, como no quedan casillas de reserva, en este arreglo no se pueden meter más elementos. Quedó completamente lleno. Entonces uno se pregunta, ¿y si quiero meter otro, qué se hace? Por ejemplo, metamos un 7 al final. Llego aquí a mi arreglo, perdón, a mi lista. Recuerden que esta de acá es lista. Y este de acá es el arreglo con el contenido de la lista. Entonces coloqué un 8 al final, perdón, un 7 al final de la lista. Ahí está. 7 al final de la lista. Mi arreglo es de tamaño 4. Yo no le puedo decir a Java, el arreglo es de 4, ahora póngamelo de 5. Porque una vez creado un arreglo de cierto tamaño, no se puede cambiar su tamaño a voluntad. No se puede hacer ni más pequeño ni más grande, quedó de ese tamaño. Entonces, ¿qué diablos hace uno cuando se inserta un elemento adicional a la lista y en el arreglo ya no hay casillas de reserva? Entonces, para esto, vamos a crear una ilusión de que el arreglo efectivamente sí se puede crecer, aunque en realidad no se puede crecer, y es crear uno nuevo, crear uno nuevo de un tamaño más grande. Voy a suponer que lo crezco de tamaño al doble. Entonces tengo mi arreglito, queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tengo mi arreglo nuevo. Ojo que no es el mismo arreglo, sino es otro arreglo del arreglo nuevo. Con más capacidad.
tenga en total 7 casillas, que ahora sí me va a permitir agregar mi nuevo elemento. Pero, ojo que todavía falta por hacer más operaciones. Entonces tengo mi arreglo viejo, que es el que ya tenía los 4 elementos, y creo un nuevo arreglo con el doble de tamaño, el doble de capacidad. Ahora queda el arreglo nuevo con 8 posiciones, pero el arreglo comienza vacío, no tiene nada. Necesitamos entonces pasar todo el contenido del viejo arreglo al nuevo arreglo, elemento por elemento. Pasamos el 2, pasamos el 5, pasamos el 3 y por último pasamos el 8. Copiamos el contenido del viejo arreglo al nuevo arreglo. Esas 4 casillas que acabé de copiar ya se vuelven casillas llenas, casillas con elementos de la lista. Llena, 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 llena. Y vean ustedes que sobre este nuevo arreglo ya puedo colocar el nuevo elemento, que es el 7, que ya cabe. Ya hay más posiciones. Entonces coloco mi 7 aquí al final, se vuelve casilla llena, y las otras 3 se vuelven casillas de reserva. Reserva, reserva y reserva. Tendríamos pues que los 4 elementos del viejo arreglo los pasamos al nuevo arreglo, insertamos el nuevo elemento aquí al final y nos quedaron 3 casillitas de reserva. Y esas casillas de reserva pueden ser utilizadas para inserciones futuras. ¿Qué pasa con el viejo arreglo? ¿Nos sirve de algo? Pues parece que no, porque ya este nuevo arreglo tiene el contenido que queríamos, 2, 5, 3, 8 y 7. Entonces basta sencillamente con decirle chao a ese viejo arreglo, lo botamos, se fue, lo borro, sale, y me quedo entonces con mi nuevo arreglo. El nuevo arreglo teniendo un 2, un 5, un 3, un 8 y por último un 7. Y ya este ya no se vuelve el nuevo arreglo, sino me vuelve mi arreglo. Sigamos insertando elementos en nuestra lista. Supongamos que meto 3 elementos más. Vamos a insertar, además del 7 que teníamos antes, voy a insertar, perdón un momento, voy a insertar además del 7, inserto un 0, un 4 y un 9. Entonces va acá. Un 7, voy a cambiar los elementos, un 1, otro 5 y un 9. Entonces, coloqué 3 elementos más en mi lista. Esos 3 elementos quedarían guardados en las 3 casillas de reserva que tengo. Un 1 aquí, un 5 acá y un 9 aquí al final. Y esas 3 casillas ya no quedan de reserva, sino llenas también. De esa forma volví a llenar mi arreglo. Y entonces, ¿qué pasaría si inserto un elemento adicional en este arreglo? No cabe. El arreglo ya tiene tamaño 8 y las 8 posiciones están llenas. Entonces, si quiero insertar, por decir algo, otro elemento, voy a insertar un 0 aquí al final. Ese 0 no me cabe acá porque el arreglo ya se llenó. Entonces la solución es volver a crecer el arreglo. Vamos a crecerlo al doble, pero este no, porque este no se puede crecer, toca crear uno nuevo. Entonces creo un nuevo arreglo más grande, con 16 posiciones.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 16 posiciones en total. Luego el contenido del viejo arreglo lo pongo en el nuevo arreglo. O sea, 2, 5, 3, 8, 7, 1, 5 y 9. Y la inserción ya la puedo hacer sobre este nuevo arreglo, porque ya tiene 8 casillas de reserva. Entonces pongo el 0 aquí. Y el resto de casillas se me vuelven casillas de reserva. Tendría entonces 9 casillas llenas y 7 casillas de reserva. Donde esas casillas de reserva nos sirven para que en el futuro, cuando insertemos más elementos en la lista, no tengamos que andar creciendo cada rato ese arreglo. Es muy importante esto, ya que si creciéramos el arreglo cada rato, se nos daña la eficiencia del algoritmo de inserción. Entonces, al tener casillas de reserva, evitamos tener que insertar cada rato cosas en ese arreglo. Perdón, evitamos tener que crecer cada rato ese arreglo. Solo lo crecemos en los momentos que realmente necesitemos. Aquí este arreglo de tamaño 16, ya no le voy a decir tamaño, sino capacidad. La capacidad del arreglo es 16, el tamaño lo vamos a reservar más bien para el tamaño de la lista. Entonces cada vez que yo diga tamaño, nos vamos a imaginar el tamaño de la lista, que es el número de elementos que contiene, que en este caso sería el 9. Y capacidad lo vamos a reservar para el tamaño del arreglo, que sería 16, contando casillas de reserva y casillas llenas. Volvamos a nuestra diapositiva. Entonces ahora sí vamos a entender más esta diapositiva. Tenemos dos propiedades en la lista, la implementación. Un atributo es el arreglo mismo y el otro atributo el tamaño del arreglo. Perdón, el tamaño de la lista, no es el tamaño del arreglo. Ese tamaño es el número de elementos de la lista, o sea, el número de casillas verdes. La capacidad sí sería el tamaño del arreglo, que en la ilustración sería igual a t, porque vean ustedes que el arreglo comienza en 0 y termina en t-1, o sea que el tamaño del arreglo que estamos llamando capacidad sería igual a t en este ejemplo, y el tamaño de la lista, que es el número de elementos que contiene, o sea el número de casillas verdes, correspondería a n en la gráfica, porque las posiciones verdes van desde 0 hasta n-1. Es muy importante que no se confundan por esto, porque en las lecturas se trabajan estos dos términos. Capacidad por un lado, que recuerdo es el tamaño del arreglo, y tamaño, que es el número de elementos de la lista. Y esta implementación es la que trabaja Java en la clase ArrayList y en la clase Vector. Entonces no se les olvide. Por otro lado, tenemos una implementación con listas encadenadas. Ya no es una implementación con vectores, no es con arreglos. Es una implementación con nodos. La diferencia fundamental entre las dos implementaciones es que en un arreglo todos los elementos residen en posiciones contiguas de memoria. O sea, todos los elementos pegaditos en memoria RAM, uno tras de otro. Es un arreglo. Por otro lado, la implementación con listas encadenadas no guarda todos los elementos en posiciones contiguas de memoria, sino los guarda en posiciones aisladas, separadas, como muestra la gráfica. Tenemos cada elemento guardado por aparte. X sub 0, que es el primer elemento de la lista, está guardado en un nodo. X sub 1, que es el segundo elemento de la lista, está guardado en otro nodo. X sub 2, que es el tercer elemento de la lista, está guardado en otro nodo. Y así sucesivamente hasta el último elemento de la lista, que es X sub n-1, que está guardado en otro nodo. Cada uno de esos nodos tiene que estar enlazado con el siguiente y con el anterior de alguna manera. Porque si yo los dejara así nomás, sin encadenar, se me pierden en memoria principal. Tengo que encadenarlos, como si fuera un collar.
Entonces, vean ustedes que X sub 0, que es el primer elemento de la lista, apunta mediante un enlace, un apuntador, al siguiente elemento, que es X sub 1. Entonces tengo X sub 0 aquí a este lado, X sub 0 enlaza a X sub 1, y a su vez X sub 1 enlaza a X sub 0. Entonces tejo, es como tejer. Entonces tejo aquí estos dos. X sub 0 apunta a X sub 1, X sub 1 apunta a X sub 0. Asimismo X sub 1, ese nodo, apuntaría a X sub 2 y X sub 2 apuntaría a X sub 1. Y así sucesivamente cada elemento está encadenado al siguiente y encadenado al anterior. Por eso es que la lista se llama encadenada. El primero con el segundo con el primero y con el tercero con el segundo y con el cuarto, y así sucesivamente cada uno con el que está detrás y con el que está adelante. Así como muestra la ilustración, la diapositiva. Si ustedes lo notaron, en la diapositiva hay un nodo distinto a los demás, pintado de rojo. Ese nodo de rojo nos va a servir como el encabezado de la lista. Es un nodo especial que no guarda ningún elemento en específico, sino que sirve como el encabezado, el punto de inicio, antes del primer elemento y después del último. Ese encabezado apunta al primero y apunta al último. Como pueden ver aquí en nuestra ilustración, aprovecho para señalarla, tengo aquí mi encabezado. El encabezado tiene un apuntador hacia atrás, que es hacia el último, y un apuntador hacia adelante, que es hacia el primero. Y de ahí en adelante cada uno al anterior y al siguiente. Se dice entonces que esta es una lista encadenada, más bien es doblemente encadenada porque cada apuntador va hacia atrás y hacia adelante, cada elemento apunta al anterior y al siguiente, y es un encadenamiento en anillo. ¿No? Ustedes que está completamente cerrado. Entonces es una lista doblemente encadenada en anillo con encabezado. Esa implementación, tal cual, está en Java, en la clase Linked List. Es lo que nos provee Java sobre implementación en listas encadenadas. Para estudiar esa implementación en nuestro módulo, creamos un clon de Linked List y lo llamamos VED Linked List. Esa es la que se estudia en las lecturas en términos de listas encadenadas. Algunos estarán preguntando, ¿por qué esa V, esa E y esa D? VED Linked List. Resulta que esa V, esa E y esa D son siglas de versión de estructuras de datos. Cada vez que ustedes vean una V, una E y una D en el módulo, es porque es una implementación de referencia que estamos dando para el módulo, para objeto de estudio, no es la de Java. La implementación de Java es Linked List a secas. VED Linked List es nuestra implementación para estudiar la estructura de datos y saber qué realmente nos ofrece esa implementación y hacer el paralelo con la implementación de Java. Es como una copia de la implementación de Java adaptada a nuestras necesidades para estudiarla. Y luego con eso ya podemos usar más tranquilamente el Linked List. Y eso es a grandes rasgos las dos implementaciones principales que vamos a manejar en el curso, en el módulo, sobre listas. Implementación con vectores, que es basada en arreglos, donde todos los elementos se almacenan en posiciones contiguas, y por otro lado la implementación con listas encadenadas, donde los elementos se guardan en posiciones distintas de memoria, en posiciones aisladas, y entonces hay que encadenarlas. Continuamos con nuestra próxima diapositiva, donde vamos a ahondar sobre operaciones básicas que se pueden hacer en listas. La primera operación básica sobre listas es una operación de consulta por posición. Dada una lista, vamos a permitir consultar cuál es el elemento que está en cierta posición de esa lista. Por otro lado, tenemos la operación de modificación, que nos permite modificar el elemento que está en cierta posición de la lista, o sea, cambiarlo. Por otro lado, tenemos operaciones de inserción para insertar elementos en la lista, y por último tenemos operaciones de eliminación para quitar elementos de la lista. Para aterrizar un poco estas cuatro operaciones, vamos a hacer una pequeña práctica en Eclipse, un ejemplo de una lista
que vayamos modificando por medio de estas 4 operaciones básicas, paso a paso. Entonces, partimos de una lista vacía, luego insertamos algunos elementos, a continuación consultamos, modificamos, luego hacemos un par de eliminaciones, y con esto podemos aterrizar estas 4 operaciones básicas y hacer el ejemplo paso por paso. Esto también está consignado en las lecturas, pero no de forma práctica, sino de forma teórica. Aquí lo vamos a hacer un poco de forma práctica para que ustedes vayan viendo ya sobre el lenguaje de programación cómo se va alterando la lista paso a paso con estas 4 operaciones básicas. Entonces vamos a ir a Eclipse, ya lo tengo listo también. Entonces tengo aquí Eclipse, desde ceros de nuevo, creo un nuevo proyecto, entonces nuevo proyecto en Java, y le voy a poner aquí listas de ejemplo. Solo listas. Finalizar. Espero un momento. Culminó. Y en la carpeta src voy a crear una nueva clase que se llame ejemplo. Aquí ejemplo. Espero un momento a que termine. Ya terminó. Vengo aquí ejemplo. Enter. Y con esto tenemos nuestra clase de ejemplo completamente vacía, sin ningún contenido. Creamos el método main. Entonces main, control espacio. Recuerden que el control espacio nos ayuda en Eclipse a completar, autocompletar automáticamente. Entonces control espacio, Eclipse me ayuda. Enter. Y él llena automáticamente el método main. Entonces tengo aquí mi método main vacío. Y para romper el hielo voy a imprimir un hola mundo para que recordemos el ejemplo del hola mundo de hace rato. Un comentario a todos. En vez de escribir system.out.println en Eclipse, basta con escribir sysout, S-Y-S-O-U-T, y oprimir control espacio. Lo he hecho así porque me acostumbré. Entonces escribí S-Y-S-O-U-T, control espacio. Y vean que Eclipse hizo todo por mí. Automáticamente escribió system.out.println. Y voy a escribir aquí adentro hola mundo, en mayúsculas. Guardo. Recuerden guardar siempre. Si yo no guardo esta vaina, puede ser que me esté ejecutando otra cosa. Ya he visto muchos errores así. Entonces guardo y luego, con el mismo botoncito verde que tratamos en la primera teleconferencia, ejecuto. Y vemos que aquí en la parte inferior imprimió hola mundo. Eso no es lo que quería hoy. Lo que quería hoy era hacer una práctica sobre listas, una pequeña práctica. Entonces borro esta cosa de acá, ya no me sirve. Más bien voy a declarar una lista de números. En Java, para declarar una lista, tengo que escribir list. List es una interfaz en Java que representa listas. ¿Listas de qué? De cualquier cosa. La lista puede ser de enteros, de cadenas de texto, de personas, de animales, de muñecos, de casas, de perros, de cualquier cosa. La lista de cualquier cosa. Esa cosa tengo que ponerla entre un menor que y un mayor que, entre corchetes angulares. Entonces, aquí tengo que decir que esto es una lista de qué. Voy a poner que es una lista de números. Entonces, normalmente uno estaría tentado en poner un int. O sea, list menor que, int mayor que. Eso está mal. Int es un tipo básico. En Java, cuando uno está usando listas o cualquier otra estructura de datos, tiene que colocar adentro clases. Y hay una clase para representar números enteros en Java que es integer. Entonces, declaro una lista de enteros. De esta forma. Vean ustedes acá que dice list menor que. Prefiero no llamarlo menor que, sino un paréntesis angular de apertura. Integer. Y luego un mayor que. Es un paréntesis de cierre. Un paréntesis angular de cierre. Y luego le pongo nombre a la lista. Le voy a poner P de nombre. La lista se llama P. Y punto y coma.
De esta forma declaro que P es una lista de enteros. Pero mucho cuidado, porque acá hay dos problemas. El primer problema es que aquí Eclipse me está sacando un error, y es que no conoce qué es list. Dice, uy, no sé qué es list. Vean ustedes que me salió aquí el error cuando posé el mouse sobre el error. Me salió una descripción. Eso sucede porque me falta importar un paquete. En Java es necesario importar paquetes para que cuando uno esté programando pueda usar las clases que necesite uno. Si hago clic, Eclipse me dice las opciones. Yo ya me sé cuál es la solución. Y es importar java.util.list. El paquete es java.util. Y lo que quiero utilizar de ese paquete es list. Cuando yo escribo import java.util.list, le estoy contando al compilador de Java que cada vez que yo escriba list, va a ser la clase list de ese paquete java.util. Y vean que ustedes que con esta importación de librería ya se me quitó el error. Ya no tengo ningún error en mi programa. Algo mucho mejor que yo acostumbro a hacer en mis proyectos de programación es poner aquí una estrella, un asterisco. O sea, import java.util.asterisco. Eso le cuenta al compilador que todas las clases que estén dentro de Java Util se tienen que importar. Y resulta que aquí está apropiado porque yo voy a utilizar hartas de ahí. Voy a utilizar list, ArrayList y LinkedList, que son tres clases que están dentro del mismo paquete, java.util. Pues es que es importantísimo, no importantísimo, sino más cómodo, ponerle un asterisco ahí para que no tenga que andar importando cada rato, sino que todo lo que esté en java.util lo importo, ya. Me olvido de andar importando cada rato. Entonces por eso fue que lo hice así. Entonces, vamos a continuar acá. Tengo declarada P como una lista de enteros. Y voy a imprimir P. Recuerden, sysout, control espacio. Voy a imprimir P en consola. System.out.println, P entre paréntesis. Y guardo. Y ahí Eclipse me comenta que estoy cometiendo otro error. Y muy probablemente sea que es que P no lo tengo inicializado. P lo creé, pero no lo inicialicé. Entonces lo voy a inicializar. P igual null. De forma le estoy diciendo que P es un apuntador nulo. Adivinen qué va a pasar si yo corro este programa. Pues se ve como raro. Ejecuto y tómela. Null. Es un null. Y claro, porque precisamente estoy declarando que P es un apuntador nulo. Si yo a P le llego a hacer algo, cualquier cosa, me va a lanzar un error. Por ejemplo, supongan que le llamo al método toString. El método toString en Java, por defecto, toma el objeto y lo convierte a una cadena de texto. Y el comportamiento depende de lo que nosotros tengamos como implementación. Si yo corro acá este programa, tengo un error que me sale en rojo. Me dice null pointer exception. Y eso sucede cuando estoy intentando acceder a una variable que apunta a null. O sea, un apuntador nulo. Esto hay que evitarlo en todos nuestros programas. Que accedamos a algo que sea null. Entonces no tengo que poner null. Tengo que crear una nueva lista. Para eso usamos la palabra clave new, donde new es para crear algo nuevo. Y uso la implementación de mi preferencia, ya sea ArrayList, LinkedList o Vector. Aquí, en mi ejemplo, voy a usar ArrayList. Entonces tengo aquí en mi programa que P es una variable de tipo lista de enteros que inicializo como una nueva lista de enteros implementada con ArrayList. Y si ustedes recuerdan, ese ArrayList es con vectores, o sea que internamente eso allá es un arreglo. Si yo escribo ArrayList, esa lista por dentro es un arreglo. Si yo en vez de ArrayList escribiera LinkedList, ya no es un arreglo, sino una lista encadenada con nodos. Como la que vimos en la gráfica, donde teníamos varios nodos encadenados
hacia adelante y hacia atrás, hacia el siguiente y hacia el anterior. Entonces, en el momento que nosotros estemos implementando nuestros programas, tenemos que escoger si queremos la implementación con vectores o si por otro lado queremos escoger la implementación con listas encadenadas. Y uno, ¿qué criterios tiene para escoger una o la otra? Los criterios son fundamentalmente eficiencia. Si vamos a usar operaciones de cierto tipo, va a ser más provechoso utilizar una que la otra. Eso lo pueden ustedes revisar en las lecturas de qué criterios hay que tener para escoger una o la otra. Aquí vamos, como no tenemos todavía criterios, voy a escoger linked list o array list sin decir por qué. Voy a poner array list, que es como la más básica, por medio de arreglos, y continúo. Entonces guardo y ejecuto. Y ven ustedes que Java imprime una llave de apertura y una llave de cierre. Los delimitadores nuestros son corchetes angulares, o sea, un menor que y un mayor que. Los de Java es una llave que abre y una llave que cierra. Entonces nos está contando Java que esa lista es vacía. Voy a empezar a insertarle cosas. Para insertarle cosas, llamo al método add. Vean ustedes que apenas puse p punto, Eclipse automáticamente me empezó a ayudar. Me dijo, mire, esos son todos los métodos que puedo usar. Dice, precisamente el primero es el que me sirve. El método se llama add y lo que hace es insertar un elemento al final de la lista. Yo le digo, listo, quiero agregar al final de la lista un 6. Punto y coma, guardo y ejecuto. Ven ustedes que nuestro 6 aparece, porque a la lista vacía le agregué al final un 6. Luego puedo agregarle un 8. Voy a agregárselo después de imprimir. O sea, agrego un 6, imprimo en consola, agrego un 8 y luego voy a volver a imprimir en consola. A ver qué sucede. Guardo y ejecuto. Y ven ustedes que a la lista que tenía el 6 le agregué al final un 8. Y así sucesivamente le puedo empezar a insertar más cosas. Por ejemplo, un 6, un 8, le puedo agregar un 0, después le agrego un 7, después le agrego un 9. Y miro a ver cómo quedó esto. Quedó 6, seguido de un 8, seguido de un 0, seguido de un 7, seguido de un 9. Supongamos que ahora quiero agregar al principio algo, o sea, no al final. Entonces tengo 6, 8, 0, 7 y 9 y quiero agregar al principio algo. Entonces para eso no utilizo el primer método, este de acá, que solo recibe el valor, sino utilizo el de abajo, que recibe la posición y el valor. Entonces yo digo, listo, a esa lista, agréguele en la posición 0, por decir algo, un 3. Esto dice, agregue en la posición 0, un 3. Y vuelvo a imprimir. Y si ustedes notan aquí en el ejemplo, después de correrlo, justo el 3 se agregó al principio, no al final. Esto porque lo agregué en la posición 0. Si en vez de 0 pongo un 1, pues el 3 ya no lo agrega en la posición 0, sino en la posición 1. O sea, no de primero, sino de segundo. Vean ustedes la diferencia. Aquí ya el 3 fue de segundo, porque lo agregué en la posición 1. Y si pongo aquí un 2, ya no queda en la posición 1, sino en la posición 2, o sea, de tercero. Vean ustedes, se movió aquí de tercero. Entonces, de esa manera puedo controlar en qué posición inserto el elemento. Eso en todo lo que tiene que ver en cuanto al adicionar, a la inserción de elementos en listas. Otra operación distinta es la consulta. Para esto, borré lo que tenía antes. Solamente voy a tener el 6, el 8, el 0, el 7 y el 9. Vuelvo a correr. Efectivamente 6, 8, 0, 7, 9. Y voy a decirle al Java que me imprima lo que está en la posición 3. Para eso utilizo el método get. Get, le paso entre paréntesis la posición que quiero y él me devuelve el valor que está en esa posición. En este caso vamos a pensar que nos va a imprimir. El que está en la posición 0 es un 6, el que está en la posición 1 es un 8, el que está en la posición 3 es un 0, o sea que me va a devolver 0. Corro
y oh carajo, me devuelve un 7. Claro, creo que hice las cuentas mal. Está el 6 en la posición 0, el 8 en la posición 1, el 0 en la posición 2 y el que está en la posición 3 es un 7. Por eso fue que me imprimió 7, porque está en la posición 3. Si le pongo aquí en la posición 4 me va a dar el 9, porque el 6 está en la posición 0, el 8 en la posición 1, el 0 en la posición 2, el 7 en la posición 3 y el 9 en la posición 4. Entonces si le pongo aquí que me dé el elemento de la posición 4 me da a imprimir un 9. Probamos y efectivamente me imprime un 9. Si yo aquí le pusiera un 5 me va a dar un error porque el 5 cae por fuera de la lista. Tengo aquí 0, 1, 2, 3, 4 y el 5 queda por fuera. Entonces con eso me gano un error. Tómelo. Agrando acá para verlo y me dice index out of bounds exception, o sea, el índice quedó por fuera de la lista. Eso sucede cuando accedemos la lista por fuera. Eso, todo lo que tiene que ver en cuanto al get. Vuelvo a mi ejemplo inicial, que es el que tenía el 6, el 0, el 7 y el 9, ejecuto para verificar. Tengo 6, 8, 0, 7 y 9, y voy a utilizar otro de los métodos que es el set. El set se utiliza para modificar el elemento que está en una posición de la lista. Entonces aquí pongo set, por decir algo, 1,17. Esto le cuenta a Java que el elemento de la posición 1 lo cambia por un 17. O sea, este 8, que es el que está en la posición 1, lo voy a cambiar por un 17. Después de esa modificación vuelvo a imprimir y ejecuto. Y vean ustedes que el 8 efectivamente se cambió por un 17. Y esta es la operación de modificación. Recibe primero la posición que quiero modificar, en este caso 1, y el valor que quiero poner en esa posición. En mi ejemplo, 17. Y por último, tenemos otra operación, que es la de eliminación. Método se llama remove, recibe como parámetro la posición que quiero eliminar. Entonces aquí estoy diciéndole que quiero eliminar el elemento que está en la posición 3. Guardo y ejecuto. Vamos a ver cuál era el elemento que está en la posición 3. 6 está en la posición 0, 8 está en la posición 1, 0 está en la posición 2, 7 está en la posición 3. O sea que el que elimino es el 7. Y vean ustedes que acá ya el 7 no está. O sea, elimino el elemento que está en la posición 3. Estas son las 4 operaciones básicas que hay sobre listas. Está la operación de inserción, operación de modificación, consulta y eliminación. Las 4 operaciones básicas. Además de esas 4 hay muchas más. Todas esas las pueden revisar en el API de Java en la interfaz list. El API de Java lo pueden consultar, como dicen las lecturas. Ahí hay una referencia, ahí está cómo lo pueden acceder. Lo pueden encontrar muy fácilmente en Google, por ejemplo. Entran a Google, www.google.com, y escriben Java seguido de API. Así como lo voy a escribir acá. Entonces entran a Google y dicen www.google.com y dentro escriben Java API, donde API son las siglas de Application Programming Interface, que es lo que tiene toda la documentación de las clases de Java, y ahí pueden entrar a buscar a la interfaz list, donde tiene todos los servicios provistos por la interfaz list que se describen en las lecturas. Entonces por favor revisen esa parte, no se les olvide. Vamos a continuar con las diapositivas. Entonces acá hay un pantallazo, en la diapositiva un pantallazo del API de Java, donde precisamente estoy consultando la interfaz list. Entonces si ustedes van a Google, buscan Java API, para evitar problemas ponen un 6 después para la versión 6 de Java, y entran y buscan la interfaz list y encuentran lo que está presentado en la diapositiva, y ahí pueden ir buscando todos los servicios que provee la interfaz list.
Eso todo en cuanto tiene que ver con operaciones básicas. Aparte tenemos manera de consultar listas, que son los famosos iteradores. Los iteradores son mecanismos para pasar por todos los elementos de la lista. Podemos ver en la diapositiva cómo se hace esto. Se declara un iterador. Luego, mientras ese iterador tenga un siguiente elemento por visitar, se le pide el siguiente elemento al iterador. O sea, mientras tenga un siguiente elemento por darnos, denos ese siguiente elemento y con ese elemento podemos hacer lo que nosotros queramos. Los ejemplos completos los pueden trabajar en la semana 4 en las lecturas. Hay una práctica sobre iteradores, semana 3 y semana 4. Por favor, revisen esa parte y desarrollen los ejercicios. Entonces, un gran resumen sobre listas, que son estructuras de datos bastante importantes que tenemos que aprender a usar muy bien, tenemos que ser expertos en listas. Asimismo, tenemos otros dos tipos de estructuras de datos que están basadas en listas. Unas son las pilas y otras son las colas. Las pilas son listas donde las inserciones y eliminaciones se restringen a uno de los dos extremos. Para esto paso a la siguiente diapositiva, que nos pensemos en el concepto. En la diapositiva, al lado izquierdo tenemos una pila de hojas, y ustedes podrán notar en esa pila de hojas que es muy complicado sacar la hoja o el folder que está en la base. Si yo le quisiera quitar a ese tipo el folder que está en la base, muy complicado, me toca tumbarlo y robárselo. Mucho más fácil me quedaría colocarle un folder arriba. Entonces yo llego a la parte superior de la pila y le pongo un folder más. Eso es muy fácil. También es muy fácil quitarle el folder que está en el tope, o sea, el folder que está arriba. Yo arriba puedo hacer las cosas muy fácil, quitar o poner, pero ya en medio me queda sumamente complicado. Si yo le intentara quitar a ese tipo algo que está en medio, se me cae la pila, se desbarata. Entonces precisamente eso es lo que me hace una pila. Es una lista donde las inserciones y eliminaciones solo se pueden hacer sobre uno de los dos extremos. Ese extremo lo vamos a llamar tope, como muestra la ilustración de la derecha. Tengo mi pila, donde los elementos que guarda son desde x sub 0 hasta x sub n-1, n siendo el número de elementos que guarda la pila. Ese extremo lo llamamos tope, que es el extremo superior, y tenemos dos posibles operaciones. Operación de inserción, que vamos a llamar push, e inserción de eliminación, que vamos a llamar pop. El push inserta un elemento arriba en el tope de la pila, y pop quita el último elemento de la pila, o sea el del tope. En este caso, si llamara pop, me quita x sub n-1, que es el que está arriba, y si invocara un push, inserta un elemento arriba en el tope. Esta estructura de datos la pueden encontrar en Java, implementada bajo la clase stack. Stack tiene dos métodos, principalmente dos métodos que uno usa de la pila, que son el push y el pop, como describimos aquí. Por otro lado, tenemos otra estructura lineal que vamos a trabajar en esta unidad 2, que son semanas 3 y 4, que son las colas, que son estructuras de datos lineales, también son listas, donde las inserciones se hacen en un extremo y las eliminaciones se hacen del otro. Imaginen ustedes una cola en un cajero. La cola en ese cajero con 10 personas. Si yo llego a la cola, tengo que hacer cola al final. Yo no me puedo colar en medio ni meterme al principio, a menos que tenga un amigo, pero este no va a ser el caso acá. Entonces, si yo llego a la cola, me tengo que colocar al final. Entonces, inserciones son al final de la cola. Y las eliminaciones son al otro lado. O sea, el primero que se atiende en la cola no es el primero que llega, es el que está al frente, el que está enfrente de la cola, lo vamos a llamar cabeza. Entonces podemos ver en el ejemplo que hay una cola de personas. La primera persona que tiene derecho a atenderse es la mujer que está de primera a la izquierda. Esa va a ser la primera que atendemos. Si alguien más llega a la cola, tiene que hacer cola detrás del quinto personaje que está. O sea, tiene que quedarse al final.
Entonces vemos que las inserciones se hacen por un extremo que llamamos cola y las eliminaciones las hacemos por el otro extremo que llamamos cabeza. Las dos operaciones en inglés se llaman offer para insertar en la cola y pull para eliminar de la cabeza. Entonces llegamos por un lado y salimos por el otro. Eso es una cola. En Java podemos encontrar la implementación en la clase linked list que implementa la interfaz queue. Q-U-E-U-E. Queue en inglés. Asimismo hay más estructuras de datos lineales, por ejemplo las bicolas y colas de prioridad, listas ordenadas, así sucesivamente. Algunas de estas se van a trabajar en las lecturas en la semana 4. Por favor tengan paciencia mientras llegan allá, es la última lectura de la semana 4, donde van a trabajar colas de prioridad y un poquito de listas ordenadas. A grandes rasgos, estas son las estructuras de datos lineales que trabajaremos en el módulo. Listas, pilas y colas. Por otro lado, las colas de prioridad y las listas ordenadas. Por favor, hagan los ejercicios, lean las lecturas con dedicación, con cuidado. Son poquito cargadas de ejercicios. Háganlos, no se queden sin hacer los ejercicios porque si no, no van a aprender. Y al final de la semana 4 vamos a tener nuestro primer parcial. Y no se les esté olvidando dedicarle al proyecto, que es muy importante, también para afianzar todos los conceptos que estamos aprendiendo. Entonces, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima oportunidad en la teleconferencia número 4. Hasta la próxima.